comenzar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 7 de febrero del año 2023 y como lo hacemos típicamente en la congregación, tratamos de pasar un ratito estudiando la palabra, tratando de poder ver las cosas de una manera distinta hasta donde se pueda. Y en esta noche vamos a seguir hablando entonces de Nehemías, porque nos quedamos en la última ocasión hablando acerca de Nehemías capítulo 3 y si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la puerta vieja y la puerta vieja tenía que ver con nuestro pasado, la manera en que manejamos las cosas que hemos vivido, el pasado. Y esta es la puerta vieja, y después hablamos también de la puerta del valle, allá en Nehemías capítulo 3, verso 13. Y entonces vamos a leer solamente para darle seguimiento hasta donde nos quedamos. Entonces, Nehemías 3:13 nos va a decir: la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Recordamos entonces que esos 1000 codos era el espacio alrededor de las ciudades de refugio, y eso nos habla de misericordia. Y la puerta del valle entonces nos hablaba de la toma de decisiones. Entonces hay un espacio de misericordia para la toma de decisiones. El valle de Josafat es el valle en donde se llevará a cabo la batalla de Armagedón, y en ese punto donde salimos a tomar decisiones hay una decisión fundamental: ¿somos amigos o somos enemigos de Dios? Y luego eso nos lleva al verso 14. Dice que fueron 1000 codos hasta la puerta del muladar. Y tomen nota, por favor, entonces, hasta la puerta del muladar. La voy a poner por aquí, marcándola, para que nos vaya quedando claro dónde estamos. Dice: reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recaf, gobernador de las provincias de Bet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, como lo hicieron otros. Y una vez más tenemos aquí a un hombre que es hijo de alguien prominente, el hijo del gobernador de la provincia de Bet Jaquerem. Y cuando nosotros vemos gente prominente que hace el trabajo duro, eso nos debería de llamar mucho la atención, sobre todo en este caso, porque estamos hablando de la puerta del muladar, ¿sí? Ahorita regresamos a esto, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos la puerta del muladar, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, yo espero que no sea mucho, pero lo vamos a ir platicando. Resulta que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Esdras capítulo 6, verso 11, ok, vuelvo a compartir por aquí mi pantalla. Y me voy a ir a Esdras capítulo 6 en el verso 11. Dice: también por mí es dado orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Esto es algo terrible que estaba diciendo el sacerdote Esdras acerca de la orden para reedificar, ¿sí? Y si alguno no estaba haciendo aquello que había sido ordenado, ¿sí?, en cuanto al decreto de Darío, entonces dice: sea quitada un maderamen de su casa. Ahora,
estamos entendiendo que cuando arrancas un maderamen de la casa, un madero que sostiene la casa se derrumba, pero lo más terrible de todo esto es algo que se va a encontrar por aquí en las referencias. Me voy a permitir mostrarles a Esdras capítulo 6, verso 11, pero se los quiero mostrar en una versión de la Biblia que se llama Bible Gateway. Y esta versión de la Biblia, que es gratuita, que está en internet, ustedes la pueden revisar, tiene toda una serie de versiones con las cuales muchas veces yo estoy revisando algo de lo que estoy compartiendo y la uso como referencia para poder checar entonces no solamente la versión que uso típicamente en mi generación, cuando yo me convertí, la Biblia por excelencia es la versión Reina Valera 1960, que por aquí la tienen ustedes señalada aquí en azul, y que dice lo que acabo de leer, ¿sí? También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por esto. Pero si nosotros revisamos algunas versiones, ojalá no los mareé, por ejemplo, la Biblia esta de las Américas, dice, y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este dicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. O sea, terrible el castigo, ¿sí? En la versión de la Biblia del Jubileo, ¿sí? Nos va a decir, también es dado por mi mandamiento que cualquiera que mudar este decreto sea derribado en madero en su casa y enhiesto, ¿sí? Sea colgado en él y su casa se echa un muladar por esto. Ok. Esto aparentemente, si ustedes lo ven, pues no suena, bueno, suena terrible, claro, pero hay uno que a mí híjole, me puso a temblar. La traducción de la nueva versión internacional dice, he determinado asimismo que quien desobedezca esta orden lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa. Y yo no sé si a ustedes les gustan las distintas versiones, pero esta me pone a temblar nada más de cómo lo tradujeron, porque empalar a alguien es tomar un palo, sacarle punta y atravesar a la persona desde la parte inferior, comenzando en el área del ano, jalándolo de las piernas y dejándolo ahí ensartado hasta que sacara la viga, lo atravesara de lado a lado, y entonces aquí tienen ustedes esta versión donde dice que lo empalen, ¿sí? Esta otra que dice que lo empalen, ¿sí? Esta es la palabra de Dios para todo, dice que quiten una viga de su casa y claven su cuerpo con ella, que es básicamente lo mismo, aunque dicho en otros términos. Esta otra versión también que sea empalado, esta otra versión que sea empalado. La Reina Valera actualizada, ¿sí? Dice, y él sea clavado, empalado en ella, ¿sí? Híjole. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque yo me voy a quedar con la versión donde dice que le hagan un muladar, ¿sí? Se me hace menos, híjole, pues es que no encuentro ni las palabras porque Vlad, el empalador, ¿sí? De la familia de Draculén, ¿sí? O de Drácula, eh, fue conocido precisamente por la cantidad de personas que empaló durante su tiempo en que fue príncipe de Valaquia. Y entonces
no me había encontrado yo en toda la Biblia hasta el día de hoy que le estoy leyendo para este estudio con esta comparación entre versiones. No me había encontrado una sola vez en la Reina Valera que empalaran a nadie, ¿sí? Por orden de un ministro de Dios. Entonces, eso me puso a temblar en esta tarde. Pero, como les decía, yo llegué a este versículo buscando este asunto de que la casa de alguien sea hecha un muladar. Un muladar entonces va a ser un símbolo de un lugar sucio, de un lugar indeseable, de un lugar, eh, pues, que ha perdido toda su dignidad. Si nosotros nos vamos, entonces ya voy a dejar de compartir esta cosa terrible, ¿sí? Créanme que sí me conmocionó cuando estaba estudiando hace rato para todo esto. Y entonces, cuando nosotros hablamos de un muladar, de lo que estamos hablando es de un lugar que ha perdido su dignidad, de un lugar que ha perdido su distinción, de un lugar que ha perdido su jerarquía, un lugar de castigo, si ustedes quieren verlo así. En Daniel capítulo 2, verso 5, una vez más vamos a ver esta idea, ¿sí? Para que noten ustedes que estoy tratando de mantener, por supuesto, como siempre lo intentamos, la congruencia en la palabra. Y dice Daniel capítulo 2, verso 5, respondió el rey y le dijo a los caldeos, estamos hablando del rey Nabucodonosor, ¿verdad? El asunto lo olvidé, si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares, que es lo que estamos tratando de resaltar. Y una vez más, en Daniel capítulo 3, en el verso 29, vamos a tener al rey Nabucodonosor diciendo: por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, rescatemos la idea de lo que estamos hablando. Hay una puerta, entonces, en la fortaleza de Jerusalén que se llama la puerta del muladar. Y estamos tratando de encontrar el simbolismo de qué puede representarnos esta puerta del muladar. Hemos dicho que un muladar, con las dos referencias del profeta Daniel, que viene a darle un sentido en particular a lo que nos decía Nehemías, vemos que hacer una casa como muladar es quitarle su distinción, convertirla entonces en un lugar de quebranto, símbolo de las cosas que han sido hechas en él, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 8, Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 8, y ahorita doy compartir mi pantalla. Desde el verso 7 nos va a decir: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, el menesteroso, el miserable, el que no tiene un lugar donde habitar, el pordiosero, el que va y se esconde entonces en donde solo a las mulas los meten. Eso entonces nos hace ver, una vez más, que estamos hablando de un lugar que ha perdido su gloria, su dignidad, su condición de honra, y que una persona en esas condiciones entonces es una persona que está como si fuera un paria dentro del pueblo de Israel. En Salmos capítulo 113,
una vez más tenemos esta idea. Dice, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Sí? Pero, ¿qué es este asunto de las mulas? ¿Y cómo podemos entenderlo entonces para que tenga un sentido que sea congruente con todas las cosas que hemos dicho acerca de la formación del carácter? Porque ya hemos dicho, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y levantar entonces los muros es levantar el carácter de esta persona, es levantar, ¿sí?, la dignidad de ella. Y entonces hay un versículo que seguramente algunos de ustedes lo han leído y que para mí fue el primero que me vino en memoria cuando empecé a pensar acerca de lo que implicaba un muladar. Y nos va a decir Salmos capítulo 32 en el verso 9. No sean como el caballo, ojo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, nos dice el Señor, no sean como el mulo. Y la primera característica que nos dice inmediatamente de hablar del caballo como el mulo, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Entonces, si como ciudad derribada y sin muro era el hombre cuyo espíritu no tenía rienda, no tenía cabestro, no tenía freno, entonces nos está diciendo que las tales personas son como mulos. Ahora, yo sé que las mulas son animales inteligentes, sí, eso es la verdad. Son animales muy inteligentes, son animales que son buenos caminando en terrenos complicados, son muy fuertes. Y por esa capacidad que tienen las mulas, los machos, de poder caminar en espacios, conocer bien los caminos, ellos quieren elegir el camino que para su punto de vista es el mejor. Y entonces se caracterizan por ser obstinados. Son particularmente tercos, son fuertes, más que un burro, son fuertes más que un caballo, y entonces tienen la fuerza como para decir, pues yo opino lo contrario y yo voy por donde yo quiero, ¿sí? A estos animales que son conocidos por su fuerza y resistencia, pues la gente de rancho las ha considerado ideales para el trabajo duro, pesado del campo, ¿sí? O sea, poderles cargar, por ejemplo, 2 sacos de maíz de 70, 80 kilos cada uno, ¿sí? Y entonces ahí los ve uno que van terciados, ¿sí? Con 150, 160 kilos de maíz, pero no solamente lo van cargando en espacio o en caminos parejos. A mí me tocó ver mulas cargadas, ¿sí?, bajando serpenteando por laderas, ¿sí?, y además a buen paso, ¿sí? Y uno tenía que, si ibas caminando detrás de ellos, ahí ibas a buen pasito, ¿sí? Pero la cosa triste de todo esto es que las mulas, los caballos, bueno, los caballos y los burros son fértiles, pero cuando se mezcla estas dos razas, su resultado es un híbrido que es estéril. Y entonces estas criaturas del Señor estériles, pues nos van a dar algunas lecciones en esta noche, ¿sí? La primera cuestión, cuando Dios habla en Hechos capítulo 7, verso 51, una vez más me voy a ir con la Biblia Gateway. Y bueno, déjenme dejar de compartir en parte y comenzar a compartir toda la pantalla. Y la Biblia Gateway, ¿sí?, en Hechos capítulo 7, verso 51, nos va a decir, me voy a la Reina Valera,
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes, ¿sí? Y entonces, noten ustedes, ¿sí? Me fascina cuando podemos ver las sinonimias, ¿sí? Dice la Biblia de Jerusalén. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ustedes resisten al Espíritu Santo, ¿sí? La Dios habla hoy, dice, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados, ¿eh? En la nueva Biblia del lenguaje actual, dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes, ¿sí? La Biblia, ay, se me olvidó la versión, pero ahorita la nueva Biblia viviente dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también, ¿sí? La palabra de Dios para todos aquí abajito, ustedes son muy tercos, como los paganos en su forma de pensar y de entender, siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. Y entonces cuando estamos hablando de esta puerta, de lo que estamos hablando entonces, es cómo es tu relación con Dios y cómo esa relación que tú tienes con Dios se va a proyectar en tu capacidad de dar fruto. A ver, otra vez, ¿cómo es esto? Hemos dicho que las mulas son muy trabajadoras, que son muy fuertes, muy resistentes, pero son muy tercas. Su misma fuerza las hace sentirse seguramente capaces de poder hacerlo en su forma de pensar. Ser duros de cerviz, ser tercos, testarudos, obstinados. ¿Saben ustedes que yo conozco mucha gente después de años de cristianismo que pareciera que todos sus frutos están detenidos? Y están detenidos porque siempre tienen una mejor idea de cómo hacerlo ellos mismos. Porque sus veredas siempre son distintas a las veredas de Dios. Cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en qué significa ser libre o qué significa ser esclavo. Segunda de Pedro 2:19 nos va a hablar, ¿sí?, de gente que dice ser libre, pero en realidad es esclavo. Segunda de Pedro 2:19. Y ahorita lo comparto para ustedes, ¿sí? Y dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y entonces hay una contradicción increíble con las mulas, con los machos. Físicamente tienen características que los vuelven más fuertes que un burro, más resistentes que un caballo. Y uno diría, por sus características mezcladas, donde tienen lo mejor de ambos, deberían de ser mejor como especie. Sin embargo, curiosamente, son estériles. Así somos nosotros cuando andamos extraviados de Dios. Nos sentimos que somos más fuertes, más capaces, más potentes, pero en realidad todos nuestros esfuerzos se vuelven literalmente inútiles. En Tito capítulo 3, verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, y como mulas
Pues dándonos patadas unos a otros y mordiéndonos, ¿sí? No podemos dar fruto porque el fruto es consecuencia de la relación que tenemos con Dios. En Mateo capítulo 5, ustedes recuerdan que Mateo capítulo 5 es el capítulo de las bienaventuranzas. Y entonces Mateo capítulo 5, allá por el verso 43, voy para allá, el Señor Jesús les estaba predicando en este sermón, ahí estamos cerca en lo que es el sermón del monte, y Él les dice, oyeron que les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los persiguen, bueno, a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Restaurar la puerta del muladar es restaurar nuestra capacidad de dar fruto delante de Dios. Es restaurar nuestra capacidad de mostrar la actitud correcta delante de Dios, de tal manera de que lo que hacemos es bendecido. ¿Cómo es esto? Proverbios capítulo 16, en el verso 7, nos va a decir, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O dicho de otra manera, cuando tú restauras la puerta del muladar y ya no pasas por allí, porque a la puerta del muladar solamente pasan las mulas. O bueno, los que andan con mulas. Dime con quién andas, bueno, y me lo saludas también, ¿eh? Entonces, cuando nosotros pensamos en los que salen y entran por la puerta del muladar, estamos pensando en los que son tercos y obstinados y les gusta hacer las cosas a su manera, pero esa es una puerta que bien nos conviene enmaderar y dejar cerrada para no estar transitando por allí. Seguimos entonces con Nehemías capítulo 3 versos siguientes en lo que estábamos, entonces ahí vámonos a Nehemías capítulo 3 y vamos a andar entonces por el verso 15, ¿sí? Se me fue por otro lado. Nehemías capítulo 3, no los vayan a marear. Y entonces dice el verso 14, reedificó la puerta del muladar, ¿sí? Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia, él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces la que sigue. Restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. ¿Sí? Ok, y entonces, cuando nosotros estamos viendo esta puerta de la fuente, la primera cosa que me llama la atención es que esta puerta de la fuente, ¿sí?, está cerca del muro del estanque de Siloé. Así que eso nos da una clave de que
Cuando tú salías entonces por esta puerta, pues eso te iba a llevar hacia el estanque de Siloé, que estaba ahí pegadito, ¿verdad? ¿Qué es el estanque de Siloé? Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 9, en el verso 6, Juan capítulo 9, en el verso 6, lo que nos vamos a encontrar es a Jesús, que está en un diálogo por allí con un ciego de nacimiento, ¿sí? Entonces dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ¿se acuerdan ustedes de este pasaje? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Sí? Yo creo que más de alguno, si Jesús viviera en nuestros días, diría, este tipo no tiene nada de espiritual, es un cochinón que se la pasa haciendo barbaridades pero son de esas cosas que no entendemos, y siendo honesto, yo tengo años leyendo la palabra, y no entiendo por qué simplemente no oró por él, por qué tenía que escupir cuando escupir era algo tan desagradable para los judíos. Y además lo hizo con lodo y se lo embarró en los ojos. Ahora, el ciego ni cuenta se dio, porque Jesús todo esto lo estaba haciendo y él no veía, pero cuando le unta con el lodo los ojos al ciego, le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, noten ustedes, por esto llegué a este pasaje, entonces le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el estanque del enviado. Y entonces este hombre ciego fue, se lavó como recibió la instrucción y regresó viendo. Qué bueno que no se fue por la puerta del muladar que estaba por ahí a un lado, ¿sí? Porque como mula hubiera dicho, ¿y por qué me los tengo que lavar, sí? ¿Y por qué usted me anda poniendo saliva con lodo en los ojos? Entonces, él se va por el estanque de Siloé. ¿Saben ustedes que este estanque de Siloé es un espacio que es importantísimo entender algunas cosas? Una de ellas es que hacía siglos que los judíos tenían una tradición que durante los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, mandaban a una persona con un recipiente de oro que iba a llenar con agua del estanque de Siloé, el recipiente, y lo iban a llevar de regreso al templo, ¿sí? Para que, bueno, era llevado al templo, pero iba el sumo sacerdote llevando esa jarra, ese recipiente de oro con el agua, ¿sí? Y tan pronto llegaban a la puerta del agua, ¿sí? Que está en el lado sur del atrio interior del templo, entonces empezaban a tocar las trompetas, daban 3 toques de trompetas para entonces comenzar a festejar que había llegado esa agua que era símbolo de agua de salvación, ¿sí? Y entonces leían Isaías capítulo 12, verso 3. Vamos a Isaías capítulo 12, en el verso 3. Y ellos leían este versículo, ¿sí? Y decían, sacaremos con gozo aguas de las fuentes de salvación, ¿sí? Y entonces en el templo, mientras la multitud estaba por allí observándolo, los sacerdotes marchaban alrededor del altar con el recipiente de oro lleno de agua, mientras el coro estaba entonando los aleluyas, ¿sí? Y el agua entonces iba a ser derramada como un sacrificio especial a Dios en la hora del sacrificio matutino, ¿sí? Y se utilizaba esa agua porque era el símbolo de la bendición divina de la lluvia para la abundancia de las cosechas, ¿sí? Y Jesús
usó ese acontecimiento, usó esa manera de hacer las cosas como un ejemplo y como una oportunidad para que la gente entendiera, ¿sí?, que quienes lo aceptaran estaban aceptando las aguas vivas. Entonces él decía, yo soy la fuente de aguas vivas y quien beba de mí no tendrá sed jamás. Y estaba tomando entonces Jesús ese pasaje. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del agua, de la fuente, la puerta, perdón, de la fuente, ahí en el estanque de Siloé, estamos hablando de aguas de salvación. Pero, ¿cuáles son o cuál es la puerta que tú tienes que se llama aguas de salvación? Proverbios capítulo 18, en el verso 4, Proverbios capítulo 18, en el verso 4 nos va a decir, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que las aguas brotan de la boca. Las aguas representan la vida. Jesús decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y es a través de tus bocas, a través de tus dichos, a través de tus palabras, que tú traes salvación o perdición. Eso depende de la persona, por supuesto. Y entonces dice Proverbios capítulo 16 en el verso 24, permítanme llegar hasta allá, 16 verso 24, y dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Sí? Hay palabras que son hermosas, palabras que llenan, palabras que nutren, palabras que alimentan. Proverbios capítulo 25, verso 11. Proverbios capítulo 25, en el verso 11, va a decir, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras que son entonces como agua en nuestras bocas. Eclesiastés capítulo 9, verso 17, ¿sí? Nos va a decir, ¿sí? Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Sí? Isaías capítulo 50, Isaías capítulo 50, en el verso 4 nos va a decir lo siguiente. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dice el profeta, ¿sí?, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Imagínense ustedes, uno dice, pero eso fue al profeta. No, la verdad es que la promesa de Dios es que Él nos ha dado palabras para ponerlas en nuestras bocas que traigan descanso al cansado, que traigan esperanza al desesperado, que traigan salvación al perdido, que traigan sanidad al enfermo, porque lo que sale de nuestras bocas es la diferencia entre vida y muerte. Dice Proverbios capítulo 12, verso 18. Proverbios capítulo 12, verso 18. Sí, me pasé. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hablar entonces de la puerta de la fuente es hablar de la relación que tienes con tu manera de hablar, con tu boca, con tu manera de comunicarte con otros, con tu manera de bendecir o de maldecir. Ahora debemos de darnos cuenta, ¿sí?, que también el Señor habló
acerca de aquellos que sus palabras son boca de muerte. Romanos capítulo 3, verso 13 y verso 14 nos va a decir lo siguiente: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿sí? Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, una fuente de aguas vivas para algunos y otros una fuente de destrucción. Dice Salmos capítulo 57, verso 4, ¿sí? Salmo de David. Dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Imagínese usted, ¿sí? Qué gráfico es. Vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Por último, y es pues obligado leer dos pasajes acerca de esto, ¿sí? El primer pasaje se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 33 en adelante hasta el verso 37, y es el Señor Jesús hablándonos allí en Mateo. Él nos va a decir entonces, por su fruto se conoce el árbol. O hacemos el árbol bueno y su fruto bueno, o hacemos el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y comienza a decirle a los fariseos, que es a quien se está refiriendo en este pasaje, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hay una incongruencia entre lo que ustedes hablan y lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Eso es congruencia. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Eso es congruencia. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No es que nadie te vaya a acusar, es que tú mismo, con la manera en que hablas, tú mismo te condenas. Y en Santiago, capítulo 3, verso 1, Santiago, capítulo 3, en el verso 1, va a decirnos, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. O dicho de otra manera, cada uno seremos juzgados por nuestro conocimiento, por nuestro entendimiento, de tal forma que cuando nosotros tomamos un lugar de preeminencia, se espera de nosotros más, se nos exige más congruencia por la posición que ocupemos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno, acuérdense ustedes, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y aquí entonces Santiago nos va a poner un ejemplo muy de campo, diciéndonos, he aquí nosotros le ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. ¿Dónde se le pone el freno? En la boca, ¿sí? Miren también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces es fácil poder dirigir un barco si tienes el timón. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, cuando estamos hablando de la lengua, qué fácil es que nuestras palabras se vayan de más. Qué fácil es que digamos lo que no corresponde. Qué fácil es que ofendamos de palabra. Qué fácil que prometamos lo que no vamos a cumplir. Qué fácil que juzguemos con nuestra boca a otros, ¿sí? Y por eso dice que la lengua que está puesta entre nuestros miembros, ¿sí?, es un mundo de maldad, porque a través de nuestra boca se manifiesta todo lo que hay en nosotros. A través de nuestra boca se manifiesta nuestra amargura, se manifiestan nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestras insatisfacciones, ¿sí? Y permitimos que con nuestra boca nosotros contaminemos lo que Dios ha limpiado, ¿sí? Dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Sí, es muy fácil domar a otros, ¿verdad? Pero ningún hombre puede domar su lengua, ¿sí? Domarse a sí mismo, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, ¿sí? Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella alabamos, ¿verdad? Con ella oramos, sí, pero también con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, y dice el verso 10, hermanos míos, esto no debe de ser así, ¿sí? La puerta de la fuente, hay que tener cuidado, hay que restaurarla, ¿sí? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La puerta de la fuente es la puerta del control sobre nuestra relación con otros en la manera en que hablamos. Es tan fácil, y yo no sé ustedes si andan en su hora de honestidad, pero déjenme estar yo como ejemplo en la mía. Miren, es tan fácil decir algo que no corresponde con la exacta verdad de las cosas, que a todos nos pasa. Es tan fácil que de repente nos enojamos y al enojarnos ofendemos a nuestros hijos. Es tan fácil tener una palabra dura en nuestra boca para nuestra esposa. Es tan fácil en nuestra amargura juzgar lo que pasa en nuestro trabajo, juzgar lo que hicieron otros. Es tan fácil alejarnos de lo que Dios nos ha dado simplemente con la boca. Y entonces necesitamos entender que la puerta de la fuente es una puerta que es prioritaria poner orden en ella, ¿sí? Es fundamental, urgente poder acomodar las cosas en nuestro corazón para que entonces verdaderamente podamos ser un canal de bendición. Pues, ¿qué opinan de estas dos puertas? ¿Sí? El día de hoy las puertas se fueron muy rápido y estas son las dos puertas del día de hoy. Entonces, la primera puerta, la puerta del muladar, que es la puerta de ser obedientes, dejarnos guiar por Dios y no estar como mulas testarudamente yéndonos por donde no conviene. Y la puerta de la fuente, que es la puerta de hablar bendición y no maldición, porque todo lo que nosotros hablamos en la tierra se concretiza en nuestro mundo espiritual, en nuestro ambiente espiritual, porque todo lo que atamos en la tierra lo desatamos en los cielos, y todo lo que atamos en la tierra también lo atamos en los cielos. Bueno, atar y desatar es un asunto que nosotros hacemos con la boca y sin darnos cuenta declaramos bendición y maldición. Los escucho,
Guardo silencio un momento y escucho sus comentarios. Yo, pastor, Adelante, querida Erika. agradecerle por esta palabra que es confirmación para mí. De hecho, el día de hoy tuve una situación que se presentó con el padre de mis hijos y llegó un momento en que me sentí tan, pero tan fuera de mí que estuve a punto de decirle cosas y tuve que respirar muchas veces, cambiar el texto una y otra vez y otra vez y otra vez. Y ya lo ponía arriba, ya lo ponía abajo y no, esto no está bien, no, es que no le puedo hablar de esto. Y así, 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 hasta que de pronto dije, es que no es correcto tampoco que yo termine. Pude haber dicho, pude haberlo bloqueado, pude haber dicho tantas y tantas cosas del pasado que en ese momento dije, no, no voy a construir nada. Y entonces le dije amablemente en su momento, ¿sabes qué? Creo que no podemos construir así. Hay que empezar a construir a partir de lo que tenemos y, y si tú gustas que esa sea nuestra comunicación, adelante. Y si no, te voy a bloquear porque no podemos comunicarnos de esta manera. Y yo no quiero que sea eh, algo malo para nuestros hijos, que sea de bendición, que podamos generar a partir de algo muy bueno. Pero en grandes palabras o a lo largo, eso fue lo que le dije en un texto amplio, pero sin generar un juicio, sin llegar a ese extremo, pues cuando terminé lo mandé, sentí tanta paz, tanta tranquilidad y dije, wow, venía pensando justamente en el camino, dije, tengo que llegar a meterme a ver a ver los temas, a ponerme en contexto de todo lo que han visto, porque ya llegué algo tarde, pero cuando llegué dije, ay, de verdad gracias, porque pude sentir la presencia de Dios diciéndome, no, no vas por ahí, no es correcto, no esto, no el otro. Y me acordé justamente de esto, de algo que yo recibí cuando de recién llegué a escuchar un predicador, Cash Luna, Ujú, ¿no? Que dice, tu palabra, bueno, tenía un eslogan que tu palabra es para bendecir, no para maldecir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue de lo primerito que yo aprendí y he tratado en algún momento de modificar muchas actitudes. Es cierto que hace rato venía y dije, es increíble cómo el yo lo puede muchas veces mover a uno y sacar de la paz, de la tranquilidad, y es muy fácil engancharte con la otra persona y es muy fácil perderte y, y terminas hiriendo, agrediendo, porque te sientes agredida cuando en realidad, pues no, nada más, no es, me quedó claro que no es que alguien tenga que venir a quitarme mi tranquilidad o mi paz o mi atmósfera espiritual, que tengo que buscar yo eh, empezar en amor también mostrar, hay un límite, pero sabes que en amor te explico, las cosas prefiero que sean de esta manera, ¿no? Y creo que ha funcionado, me funcionó increíblemente, me contestó perfecto, hay que comprar esto y dije, gracias. Gracias, la verdad agradezco tanto a Dios que haya sido así porque me dio una lección de que a veces piensa uno que ha crecido y la verdad es que le hace falta mucho todos los días crecer, 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 sobre todo con esas palabras que a veces decimos inconscientemente que las hacemos muy propias, pero terminan siendo una agresión para la otra persona, ¿no? Como el poner apodos o el poner cosas que no edifican a la otra persona, por el contrario, ¿no? A veces no nos damos cuenta que estamos lastimando a otra persona o que la otra persona no sabemos cómo lo esté pasando
con alguna situación emocional o alguna herida del pasado, y qué mejor que nosotros podamos ser fruto de bendición y no fruto de maldición para nuestros hermanos, y estamos llamados a amarnos los unos y los otros, y a qué mejor dar testimonio de vida, que Dios está con nosotros, que Jesús nos guía, que Jesús está haciendo la obra, porque creo que esa es una muestra de lo que en algún momento dijo San Francisco de Asís, ¿no? O sea, es parte de lo que podemos nosotros en algún momento, no solo con la palabra, sino con la actitud correcta, poder ayudar a otras personas. Yo agradezco eso porque de verdad que me estaba yendo por... Amén. Se bloqueó, creo. Amén. No me acuerdo cuándo lo pude comprar. Quiero compartirles un versículo para después pasarle la palabra a Rocío. Y este versículo es un versículo bien curioso. O bueno, son dos versículos que están pegaditos además, ¿eh? Proverbios 26, verso 4 y Proverbios 26, verso 5. Pareciera que son contradictorios, pero entendámoslo. Dice el primero: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O dicho de otra manera, si tú te pones a discutir con un necio, en el plano del necio, te va a ganar, porque tiene más experiencia siendo necio que tú, ¿sí? Entonces, no te metas al terreno del necio, no te pongas a discutir necedades con un necio, tratando de ganarle a gritos, tratando de ganarle con malas actitudes. Eso no te va a ayudar, ¿sí? Entonces, el verso 4 dice: no le respondas al necio de acuerdo a su necedad, o no le respondas neciamente. Pero dice el verso 5: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando dice como merece, no le está diciendo dale su merecido para que se le quite. No, lo que está diciendo es: usa las palabras adecuadas para poderle mostrar entonces cuál es la verdad de las cosas. Por eso dice... Ya regresó. Fernando, te anoto en la lista después de Rocío. ¿Ya sigo? Papá, tienes apagado el micro. Deja que concluya la frase de Pablo y ya de ahí sigues tú, ¿va? Ok, entonces, regresamos al asunto del necio, ¿sí? Resulta que mi conexión a veces se pone media necia, pero cuando estamos diciendo respóndele al necio como merece su necedad, es dale la respuesta adecuada para que se dé cuenta de que lo que está diciendo es una necedad. Bríndale los elementos de razón, los argumentos suficientes para que pueda entender que lo que está diciendo es inadecuado. No te pelees con él, explícaselo. No te confrontes en el sentido cavernícola de querer tener la razón. No se trata de que tú tengas la razón, se trata de que le muestres las razones suficientes y adecuadas de por qué debe de ser de una manera distinta. Que eso es lo que estaba diciendo Erika, ¿sí? En lugar de ponerse a discutir, a gritar y a ver quién tiene más adrenalina, es decir, mira, de esa manera que lo estás planteando no vamos a llegar a nada, nos vamos a lastimar, vamos a generar un conflicto, tenemos que hacerlo de una forma distinta, ¿sí? Lo que yo estoy procurando es tal, mi objetivo es este, quiero pensar que tu objetivo entonces es que lo resolvamos, busquemos entonces una manera sabia, madura, en donde podamos resolverlo, ¿no? ¿Cuál es la posible solución?
y llevémoslo a cabo. ¿Eso se puede hacer hablando? Sí, sí se puede hacer hablando. ¿Se puede hacer con buena actitud? Sí, sí se puede hacer con buena actitud. ¿Que hay que crecer y madurar para hacerlo? Bueno, definitivamente no es automático, pero ese es el cristianismo. Hacia allá debemos de caminar. Rocío, te escuchamos. Sí, gracias. Sí, donde habla de la puerta del muladar, como dice que pasan pues las personas que se les puede decir de cierta manera mulas, tercos, obstinados, ¿verdad? Donde muchas veces podemos pasar años o si de verdad somos diferentes, pues vamos a pasar a la otra puerta. En este caso dice que, por ejemplo, hablabas de la persona ciega que quiso recobrar la vista y cómo se detuvo y Jesús pues escupió en el lodo y cómo pudo ver. Entonces muchas veces no solamente es la vista, puede ser, podemos ser sordos, ¿verdad? Porque no escuchamos o podemos ser paralíticos porque no nos movemos, podemos nosotros mismos limitarnos y no vemos más allá de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, si pensamos en Pedro, cuando andaba con Jesús, cómo se enojaba, ¿verdad? Y decía, Señor, ¿quieres que ore y descienda fuego del cielo, verdad? Entonces él estaba en este caso en su terquedad, en su forma natural de cómo era, ¿verdad? Pero como cuando hay un cambio de lo que significaba ser un discípulo, él pasó a la otra puerta, ¿verdad? Cumpliendo así lo que Dios tenía preparado para él, el propósito, ¿verdad? En sí, pues esta es la reflexión que a mí me queda. Amén. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas, De muchas nada. gracias. Ok, Al contrario, gracias. ok, teníamos también a Fernando Mili. Dijo que siempre no. Ah, que siempre no. Ok, pues ¿alguien más? Todavía tenemos tiempo suficiente. Yo solo quiero hacer un comentario A que ver. me hiciste recordar la canción de la hormiga. Ya, viejísimo el grupo, pero tenían una canción que decía que no todos los burros son tan burros, porque algunos se tendrían que imitar. Y me daba mucha risa porque mi papá constantemente me dice que soy bien mula, pero no todas las mulas son tan mulas, creo que soy más perseverante, que es diferente. Entonces me estaba dando mucha risa todo esto que estaba escuchando, porque precisamente a veces, si no ponemos atención, nos quedamos con lo que la gente nos puede decir, en lugar de entender lo que Dios nos está mostrando. Y nuestra visión debería de ir para allá, escuchar más lo que Dios dice de nosotros y en el proceso en el que nos tiene, a escuchar lo que todo mundo o quien sea nos puede decir, ¿no? Entonces, me quedo con eso, no todos los burros son tan burros. Sí, y es muy importante que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque eso es símbolo precisamente de profunda necedad. Entre más viejo está uno, más se debe dar cuenta uno que no te las sabes todas, ¿eh? Entonces, al mejor cocinero se le va un tomate entero y al mejor cazador se le va una liebre, y tú pensabas que tus datos eran, hay por ahí cierta persona que siempre tiene otros datos, en lugar de decir, bueno, pues quizá tengan razón, o visto desde el punto de vista de ustedes, seguramente es posible entenderlo por allí. Juan Carlos, qué gusto escucharte. Pastor, ¿me escuchan? Adelante, fuerte y claro. ¿Sí? ¿Me Sí, escucho? sí, muy bien, adelante. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bendiciones. Pastor, la verdad, ahorita me ha puesto a pensar mucho con la cuestión esa de las mulas, porque yo he batallado mucho con lo que es mi necedad. Yo soy una persona que se aferra mucho y aunque he tratado de cambiar, no es fácil, ¿verdad? Porque uno a veces tiene un concepto de uno mismo que no es el correcto ni el adecuado. Y yo le he estado pidiendo a Dios que me quite esa parte, pues porque para mí el ser necio ha sido un problema de toda mi vida, ¿verdad? Y
y pues no es grato, la verdad, porque creo que todos, bueno, no todos, ¿verdad? Yo hablo por mí. Tenemos que tratar de ser diferentes, de ser amorosos, de tratar de parecernos más a Cristo, y Cristo pues no era necio, ¿verdad? Ni era eso, y pues yo quisiera cambiar esa parte, y diario le pido a Dios que me quite ese defecto y otros más que tengo, porque a mí no me hace feliz ser así. Y pues simplemente es lo que quería comentar, pastor, y gracias por este tema, porque la verdad me vino como anillo al dedo. Amén, Le amén. agradezco, pastor. Gracias. Gracias por tu sencillez al decirlo, ¿sí? La palabra de Dios tiene muchos elementos para poder hablar de ello. Como decía hace un momento, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, apártate del mal. Y a veces pensamos que es difícil dejar la necedad. Pues es tan fácil como decir, hay cosas que no sé, ¿sí? A veces nosotros estamos pensando que lo que estamos diciendo es razonable. Y es bueno poder decir, bueno, es que esto es lo que yo creo, ¿sí? Esto es lo que he aprendido, esto es lo que he entendido, pero pues estoy dispuesto a escuchar otras opiniones, y si alguna de ellas, al analizarla, es más razonable de lo que estoy pensando, pues puedo cambiar de manera de pensar, ¿sí? O sea, no hay nada malo en ello, ¿sí? Proverbios 26:12 dice, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces quiere decir que la gente soberbia, que se cree sabia, es peor que los que simplemente son necios, ¿sí? Dice Isaías 5:21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene la idea de que nunca se equivoca. Pero entonces, ¿cómo se quita la necedad? Se llama convicción de pecado. Convicción de pecado significa que yo reconozco que soy una persona limitada. Yo reconozco que soy una persona con carencias, con defectos, con áreas de ignorancia, y que Dios está tratando conmigo. Ahora, no puedo Amén. decir que todo lo ignoro, y no puedo decir que definitivamente no hay nada en mi cabeza, no, o sea, lo que he aprendido es lo que estoy tratando de que sirva como brújula en mi vida, pero digo, Señor, tú me mostrarás cuál es la mejor forma de hacerlo. Y creo que poder reconocerlo es el primer paso que muchos necios hemos tenido que hacer para que Dios nos vaya transformando. Y entonces ahí la llevamos, ¿sí? Así que cuando menos yo de mi parte, yo no soy nadie para levantar el dedo acusador contra otros que están o han estado en la misma condición, ¿sí? Estamos aprendiendo. Gracias, pastor, Así es, querido. por darme la palabra. Dios Amén. los bendiga. Amén. Bendiciones, querido Juan. Ok, ¿alguien más? Todavía tenemos unos minutos para poder escuchar si alguien más tiene alguna opinión. Sí, Pastor Pablo. Adelante, querido Gustavo. Gracias. Al inicio del tema comentaba sobre quien no está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. O sea, antes de hablar sobre las palabras en la boca, sobre lo que mencionábamos, lo que hablaba sobre quien no, hay de aquel que no haga lo que Dios le está mandando a hacer. Su casa se convierta en un muladar, ¿verdad? Sí, terrible. Esa No tiene parte, esa palabra. parte es la que yo mucho le pido a Dios que me ponga muy claro lo que estoy mandado a hacer, al menos este año, vaya. Ujú. En el Valle de la Decisión, precisamente, sumado a lo del martes pasado, me ponga muy claro qué decisión exacta voy a tomar de parte de Él, estando en ese Valle de la Decisión, para hacer lo que Él me manda hacer, porque muy claro también me pone en los últimos días sobre no anteponer la familia, sino Él, seguirlo a Él, cargar mi cruz, dejar
Esa parte es muy dura, pero es muy clara que me dice, para ser su discípulo debo hacer eso. Entonces, te agradezco, pastor, y sabes más o menos de lo que hablo y gracias por tenerme en tus oraciones Amén. para tomar la mejor decisión. Amén. Amén. Hay que Gracias. dar consejo. De repente, el mundo es muy diferente cuando lo veo desde mi única perspectiva a cuando me doy la oportunidad de verlo desde la perspectiva de la gente alrededor que me ama. Entonces, debo de ser muy honesto. A mí me cuesta mucho trabajo situarme en los zapatos de alguien más. Y Dios, en su sabiduría, me ha dado 3, 4 sopapos para alertarme y hacerme ver que de repente no estoy viendo las cosas que están desde mi espalda y que ponen mi vida en riesgo. Y entonces, personas que me aman como mi esposa, como mis hijos, como la gente cercana, los hijos espirituales, los amigos y compañeros de trabajo. Híjole, de repente la lista de los acomedidos son un montón y dice uno, ya señor, ya pues ya te entendí, ¿sí? Ya no me agobies con tanto, pero lo importante es que entendamos que los caminos de Dios son los caminos que nos llevan a Cristo. Y los caminos que nos llevan a Cristo tienen una ruta que no nos gusta, ¿sí? Es al cielo vía rápida a través del Calvario. Entonces nos llevan a la cruz y en esa cruz tenemos que poner las manos y los pies para que nos regalen unos clavos por allí y con eso someter nuestro orgullo, nuestra soberbia. Pero eso es algo de lo que vamos a seguir hablando. Entonces, ¿hay alguna opinión más? Adelante, por ahí escuché una voz. Pero sí, aquí los estamos escuchando todavía aquí en Estéreo 102. Siento a Dios bien en esta noche y adelante estamos al aire. ¿Quién me está hablando? Pídala. A ver, Mírala cantando. pídala cantando. A ver, ¿quién tiene una opinión más? Ya no hay manitas levantadas, pa. Ya no hay manitas levantadas. Pues muy bien, entonces ha sido un gusto, privilegio, placer enorme poder estar con ustedes en esta noche. Espero que estas 2 puertas se vayan sumando a las puertas anteriores, vaya sacando cuentas de cuáles son las puertas, las áreas de nuestra vida que necesitamos crecer, como ya lo decíamos, entonces necesitamos ir desarrollándonos en cada una de las puertas. A ver, rápidamente vamos a recordar cuáles son esas puertas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos, a ver, la puerta número 1 era la puerta de las ovejas, ¿sí? La puerta número 2 era la puerta del pescado, la puerta número 3 es la puerta vieja, la puerta número 4 es la puerta del valle, hoy vimos la puerta número 5 que es la puerta del muladar y la puerta número 6 que es la puerta de la fuente. La próxima semana vamos a estar revisando la puerta número 7 que es la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote, ¿sí? Y la puerta de las aguas al oriente. Esa es interesantísima, ¿sí? A mí me fascina esas puertas de las aguas salutíferas, ¿sí? Después vamos a tener la número 9, que es la puerta de los caballos, la número 10, que es la puerta del juicio, la número 11, que es la puerta de Efraín, y la número 12, que es la puerta de la cárcel, y que es la última. Esas últimas dos, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel, no están en el capítulo 3 de Nehemías, están hasta más adelante y son puertas que tienen que ver con gente que anhela liderazgo. Juan Carlos, te escucho. Pastor, Dígame. otra vez. Fíjese que usted me corrige si estoy mal, pero yo creo que parte de terminar con la necedad es la humildad. Yo pasé muchos años de mi vida tratando de cambiar a las personas, tratando de hacer que fueran como yo quería y todo, cuando no son cosas que dependen de mí, pues, o sea, yo no puedo hacer que nadie cambie, tratar de cambiar. Y la verdad es que, pues yo
lo he entendido y digo, es doloroso a veces, ¿no? Y más cuando hay soberbia, como yo que siempre fui una persona demasiado soberbia y belicosa, pero pues bueno, creo que nunca es tarde para volver a tratar de comportarse uno a la altura, ¿verdad? Y respetar, pues total, si alguna persona no, no es ni lo que yo quiero, ni lo que yo pienso, ni lo que yo espero, es problema de cada quien. O sea, yo me tengo que ocupar de mí, de yo cambiar mis juicios, mis actitudes ante los demás y respetar, ¿verdad? Porque pues también creo que es algo importante, pastor. Gracias. Amén. Nuestro modelo es Jesucristo, ¿verdad? Entonces tengo bastante trabajo con este Pablito Cancino hacia mí, como para estar queriendo corregir a otros que están también en su propio camino. Entonces, ahí vamos con las puertas, ya vamos a la mitad, ya llevamos 6, nos faltan otras 6 y yo espero que las siguientes sean de mucho provecho también para ustedes. Bendiciones, buenas noches, gracias por haber estado. Vamos a grabar esto en lo inmediato y se los vamos a enviar para que le puedan dar otra realizada. Saludos, bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Vayan. Gracias. Bye. Gracias. Luego.